¿Quién eres?, le pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Las leyendas locales, las historias que los ancianos contaban en voz baja, todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible y fascinante. Fui madre una vez, respondió, meciendo suavemente a Elena. Mi hijo se perdió en estos bosques hace más de 200 años. Lo busqué durante días, semanas, meses. Grité su nombre hasta quedarme sin voz, recorrí cada sendero hasta que mis pies sangraron. Pero nunca lo encontré. Su voz se quebró ligeramente, y por un momento vi no a una criatura sobrenatural, sino a una madre destrozada por la pérdida. Cuando finalmente comprendí que había muerto, algo en mí murió también. Pero algo más nació, algo que no podía aceptar la pérdida, que no podía vivir sin un hijo que cuidar. Las muñecas colgantes comenzaron a moverse suavemente, como si una brisa invisible las agitara. Cada niño que llega a mis brazos se convierte en mi hijo perdido. Los protejo, los cuido, les canto para que duerman en paz. Nunca más volverán a sufrir, nunca más tendrán miedo. Elena se movió ligeramente en sus brazos, y por un momento sus ojos se abrieron. Me miró directamente, y en su mirada vi algo que me partió el corazón. No había miedo, sino una extraña paz, como si realmente estuviera en casa. Elena, susurré, extendiendo mis manos hacia ella. Tus padres te están buscando. Miguel te extraña mucho. Pero la niña cerró los ojos de nuevo y se acurrucó más contra el pecho de la mujer. No puedes llevártela, dijo la mujer con firmeza, pero sin hostilidad. Ya ha bebido de mi leche, ya ha escuchado mis canciones. Pertenece a este lugar ahora. Señaló hacia una mesa en el rincón donde había una taza de porcelana antigua llena de un líquido blanquecino que brillaba con luz propia. Es lo que les doy a todos mis hijos para que olviden el dolor del mundo exterior. Elena ya no recuerda la tristeza, la soledad, el miedo. Solo conoce el amor eterno de una madre. Me di cuenta de que estaba lidiando con algo que iba más allá de mi comprensión, pero no podía rendirme. Los padres de Elena la aman, insistí. Tiene una familia real que la necesita. La mujer se levantó de la mecedora con Elena en brazos, y pude ver que era mucho más alta de lo que había pensado inicialmente. El amor de los padres mortales es temporal, dijo con una sonrisa triste. Envejecen, mueren, abandonan a sus hijos de una forma u otra. Mi amor es eterno, inmutable. Mis hijos nunca crecerán, nunca sufrirán, nunca conocerán la desilusión. Comenzó a caminar hacia el fondo de la cabaña, donde había una puerta que no había notado antes. Si realmente la amas, le grité, déjala elegir. Déjala despertar y decidir por sí misma. La mujer se detuvo, y por primera vez desde que había entrado, pareció dudar. Los niños no saben lo que es mejor para ellos, murmuró, pero su voz había perdido parte de su convicción anterior. En ese momento de duda, algo extraordinario sucedió. Elena abrió los ojos completamente y miró a su alrededor con confusión. El efecto de lo que había bebido parecía estar disminuyendo, y pude ver cómo la realidad regresaba gradualmente a su mirada. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó con voz débil. ¿Dónde está Miguel? La mujer la apretó más fuerte contra su pecho, y su expresión cambió drásticamente. La tristeza se transformó en desesperación, y luego en algo más oscuro. No, susurró con voz quebrada. No puedes irte. Eres mi hijo, eres todo lo que tengo. Las muñecas colgantes comenzaron a moverse violentamente, como si una tormenta invisible hubiera entrado en la cabaña. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Solo quedaba el brillo sobrenatural del líquido en la taza, proyectando sombras danzantes en las paredes. Elena, grité en la oscuridad, corre hacia mi voz. Escuché movimiento, forcejeo, y luego el llanto de la niña. La mujer había comenzado a emitir un sonido que no era humano, un lamento que parecía venir de las profundidades de la tierra. Era el sonido de una madre perdiendo a su hijo, amplificado por siglos de dolor y desesperación. Las paredes de la cabaña comenzaron a crujir y moverse, como si el lugar mismo estuviera vivo y sufriendo. Encendí mi linterna y vi a Elena corriendo hacia mí, con la mujer siguiéndola. Ya no parecía humana sino una sombra alargada con ojos brillantes como carbones encendidos. Tomé a Elena en mis brazos y corrí hacia la puerta, pero ésta se había cerrado y no cedía sin importar cuánta fuerza aplicara. La mujer estaba cada vez más cerca, su forma cambiando constantemente entre la apariencia humana que había visto inicialmente y algo mucho más aterrador. «No puedes llevarte a mi hijo», gritaba con una voz que ahora sonaba como el viento en una tormenta. «He esperado 200 años por él». Elena se aferró a mi cuello, temblando pero completamente consciente. «Quiero ir a casa», sollozaba. «Quiero ver a mi mamá y a papá». En mi desesperación, recordé algo que mi abuela me había contado cuando era niño sobre las brujas y los espíritus, que el hierro frío podía repelerlos.
Saqué mi cuchillo de monte y lo sostuve entre nosotros y la criatura. Para mi sorpresa, se detuvo abruptamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. El hierro forjado en tierra sagrada, murmuró con una mezcla de respeto y odio. Hace mucho que no veo uno. Aprovechando su momentánea distracción, pateé la puerta con todas mis fuerzas. Esta vez cedió, y salimos corriendo hacia el bosque. Detrás de nosotros, la cabaña comenzó a desmoronarse con un estruendo que resonó por todo el valle. Los gritos de la mujer se mezclaron con el sonido de madera rompiéndose y cristales haciéndose pedazos. Corrimos sin parar durante lo que parecieron horas, guiándonos solo por la luz de mi linterna y el instinto de alejarnos de aquel lugar maldito. Llegamos al camping al amanecer, donde los padres de Elena nos esperaban junto con los equipos de rescate. La reunión fue emotiva, llena de lágrimas de alivio y abrazos interminables. Elena estaba físicamente bien, aunque algo cambiada. Durante las siguientes semanas, habló muy poco sobre lo que había vivido, solo mencionaba ocasionalmente la señora triste que cantaba canciones bonitas. Los psicólogos dijeron que era una reacción normal al trauma, pero yo sabía que había algo más. En mis informes oficiales, escribí que había encontrado a Elena perdida en una cabaña abandonada, omitiendo los detalles sobrenaturales que nadie habría creído. Pero las consecuencias de esa noche me persiguen hasta hoy. Cada vez que patrulló esa zona del bosque, escucho el eco lejano de aquel canto melancólico. Las luces azules aparecen ocasionalmente, siempre moviéndose hacia donde estaba la cabaña, que nunca volvimos a encontrar a pesar de múltiples búsquedas. Elena creció y se convirtió en una joven normal, pero nunca volvió a acampar en bosques. Miguel, su hermano, desarrolló una fascinación extraña por las leyendas locales y ahora estudia folclore en la universidad. Y yo sigo siendo guarda forestal, pero ahora sé que hay cosas en estos bosques que van más allá de nuestra comprensión. Cosas que es mejor dejar en paz, porque algunas madres nunca dejan de buscar a sus hijos perdidos, sin importar cuántos siglos hayan pasado. Mi nombre es Patricia y soy directora de la escuela primaria, San Miguel, en un pequeño pueblo de los Pirineos llamado Valdebruma. Durante mis 20 años en la educación, había visto de todo, niños problemáticos, padres difíciles, situaciones familiares complejas. Pero nada me había preparado para lo que comenzó a suceder en octubre de 2023. Todo empezó cuando 3 niñas de mi escuela, Sofía, Carmen y Lucía, todas de 8 años, comenzaron a comportarse de manera extraña después de un día de excursión al bosque cercano. Al principio pensé que era simple cansancio o quizás habían comido algo que les había sentado mal. Pero cuando las 3 llegaron al día siguiente con exactamente el mismo dibujo, una mujer alta vestida de negro rodeada de niños tomados de la mano, supe que algo más profundo estaba ocurriendo. Lo más inquietante era que las 3 insistían en que no habían copiado el dibujo de nadie, que simplemente la señora se los había mostrado en sueños. Cuando pregunté quién era esta señora, las 3 respondieron al unísono, como si hubieran ensayado: es nuestra nueva mamá. Nos está esperando en el bosque. Sus padres estaban preocupados, pero atribuían el comportamiento a la imaginación infantil típica de esa edad. Yo, sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo siniestro se estaba gestando en mi escuela. Valdebruma es un pueblo que parece detenido en el tiempo, con apenas 300 habitantes y rodeado por bosques de robles centenarios que se extienden hasta donde alcanza la vista. Las casas de piedra gris se apiñan alrededor de una plaza central donde se alza una iglesia del siglo XII, y las calles empedradas resuenan con el eco de los pasos incluso durante el día. La escuela donde trabajo se encuentra en el límite del pueblo, un edificio de 2 plantas construido en 1920 que alberga a apenas 40 niños de todas las edades. Desde las ventanas de mi oficina puedo ver directamente hacia el bosque de las 3 cruces, llamado así por 3 cruces de piedra que marcan el lugar donde, según la leyenda local, 3 hermanas fueron ejecutadas por brujería en el siglo XVII. Los ancianos del pueblo aún recuerdan las historias que sus abuelos les contaban sobre estas hermanas, conocidas como las hermanas de la niebla, porque aparecían cuando la bruma matutina cubría el bosque. Se decía que habían sido acusadas injustamente de robar niños, pero que después de su muerte, la acusación se había vuelto realidad. El bosque siempre ha tenido una reputación siniestra entre los lugareños. Los pastores evitan llevar sus rebaños cerca de las cruces, y los cazadores más experimentados prefieren buscar presas en otras zonas. Incluso los niños del pueblo, que normalmente son aventureros por naturaleza, instintivamente se mantienen alejados de esos senderos. La escuela tiene esa atmósfera particular de los edificios antiguos, pasillos que crujen, radiadores que hacen ruidos extraños y corrientes de aire que aparecen sin explicación.
Las aulas conservan sus pupitres de madera original, marcados por generaciones de estudiantes, y las ventanas altas dejan entrar una luz dorada que se filtra a través de los árboles circundantes. Mi oficina está en el segundo piso, decorada con dibujos infantiles, diplomas y fotografías de las diferentes promociones que han pasado por estas aulas. Siempre me ha gustado la tranquilidad de este lugar, la sensación de estar contribuyendo a la educación de los niños en un entorno casi idílico. Pero desde que comenzaron los incidentes con las 3 niñas, cada rincón de la escuela parecía cargado de una tensión invisible. Sofía Mendoza era una niña brillante y extrovertida, siempre la primera en levantar la mano para responder preguntas. Carmen López era más tímida pero increíblemente creativa, sus redacciones siempre destacaban por su imaginación. Lucía Fernández era la atleta del grupo, enérgica y valiente, líder natural entre sus compañeros. Las 3 eran amigas inseparables desde preescolar, pero nunca habían mostrado comportamientos sincrónicos tan marcados como los que comenzaron a manifestar después de la excursión. Era como si hubieran desarrollado una conexión telepática que las hacía actuar, hablar y hasta respirar al mismo ritmo. La excursión al bosque había sido parte del programa educativo de ciencias naturales que organizábamos cada otoño. 20 niños de diferentes edades, acompañados por 3 maestros y varios padres voluntarios, habíamos recorrido los senderos marcados para observar la flora y fauna local. Era una actividad que realizábamos desde hacía años sin ningún incidente. Recuerdo que ese día el bosque estaba particularmente hermoso, con los árboles mostrando todos los tonos del otoño y una ligera bruma que daba al paisaje un aspecto casi mágico. Los niños estaban emocionados, recolectando hojas, observando insectos y haciendo preguntas sobre todo lo que veían. Sofía, Carmen y Lucía se habían mantenido juntas durante toda la excursión, como era habitual, pero no noté nada extraño en su comportamiento hasta el final del día. Fue durante el regreso cuando María, una de las madres voluntarias, me comentó que había visto a las 3 niñas hablando con alguien cerca de las cruces de piedra. Cuando le pregunté con quién, me dijo que no había podido ver claramente debido a la niebla, pero que le había parecido una mujer alta vestida de oscuro. En ese momento no le di mayor importancia, pensé que quizás había sido otra excursionista o alguna lugareña que conocía a las familias. Pero esa misma noche, los 3 padres me llamaron por separado para contarme que sus hijas habían llegado a casa hablando de una nueva amiga que habían conocido en el bosque. Los primeros signos realmente inquietantes aparecieron una semana después de la excursión. Las 3 niñas comenzaron a llegar a la escuela exactamente a la misma hora cada mañana, a pesar de vivir en diferentes partes del pueblo y tener rutinas familiares distintas. Cuando pregunté a sus padres al respecto, todos me dijeron lo mismo. Sus hijas se despertaban solas antes del amanecer, se vestían en silencio y salían de casa sin desayunar, alegando que ella las estaba esperando. Durante las clases, las 3 se sentaban en formación triangular sin importar la disposición original de los pupitres, y respondían a las preguntas usando exactamente las mismas palabras. Sus dibujos se volvieron idénticos hasta en los más mínimos detalles, siempre la misma figura femenina alta, siempre rodeada del mismo número de niños, siempre con la misma expresión serena pero inquietante. Pero lo que realmente me alarmó fue lo que sucedió durante el recreo del martes. Estaba supervisando el patio cuando noté que las 3 niñas se habían alejado hacia el límite que daba al bosque y estaban paradas completamente inmóviles, mirando hacia los árboles. Me acerqué para ver qué las tenía tan fascinadas y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Estaban cantando una canción que nunca había escuchado, en un idioma que no reconocía, pero que sonaba muy antiguo. Sus voces se armonizaban perfectamente, creando una melodía hermosa pero profundamente perturbadora. Cuando les pregunté qué cantaban, me miraron con expresiones vacías y dijeron, «Es la canción que nos enseñó nuestra nueva mamá». «Fuimos acusadas injustamente de robar niños», dijo la mujer de la izquierda, su voz como el susurro del viento entre hojas secas. «Nos ejecutaron por crímenes que no habíamos cometido, pero que el odio y el miedo de los adultos nos atribuyeron». La del centro continuó, «Después de nuestra muerte, algo cambió. El dolor de la injusticia, la rabia de ser separadas de nuestros propios hijos, se transformó en algo más poderoso. Ahora podemos ofrecer a estos pequeños lo que nosotras perdimos», añadió la tercera. «Una familia que nunca los abandonará, que nunca los juzgará, que nunca morirá». Los niños seguían inmóviles, pero pude ver que respiraban de manera sincronizada, como si compartieran un solo par de pulmones. «Ellos vinieron a nosotras voluntariamente», continuó la primera mujer. «Escucharon nuestro llamado porque en sus corazones sabían que pertenecían aquí. Los niños siempre reconocen a sus verdaderas madres». Me acerqué más al círculo, y pude ver que los rostros de los pequeños habían comenzado a cambiar sutilmente. Su piel se veía más pálida,
casi translúcida, y sus rasgos se estaban volviendo más angulares y refinados. Los están transformando, susurré con horror. Los están convirtiendo en algo como ustedes. Los estamos liberando, corrigió la mujer del centro. Liberándolos de las limitaciones de la mortalidad, del dolor del crecimiento, de la inevitable desilusión de la vida adulta. Serán nuestros hijos para siempre, eternamente jóvenes, eternamente amados. Pero tienen familias reales, protesté, sintiendo lágrimas corriendo por mis mejillas. Padres que los aman, hermanos, abuelos. Tienen vidas que apenas están comenzando. Las tres mujeres intercambiaron miradas, y por un momento vi un destello de algo que podría haber sido duda en sus ojos antiguos. Las familias mortales son temporales, dijo finalmente la del centro, pero su voz había perdido parte de su convicción anterior. Los padres envejecen, mueren, a veces abandonan a sus hijos. Nosotras ofrecemos algo eterno. Pero el amor temporal es real, insistí, acercándome más al círculo. Es imperfecto, sí, pero es genuino. Estos niños tienen derecho a vivir sus propias vidas, a cometer sus propios errores, a encontrar su propio camino. Me arrodillé junto a Sofía y tomé su mano. Estaba fría como el hielo, pero aún podía sentir un pulso débil. Sofía, susurré, recuerda a tu mamá. Recuerda cómo te lee cuentos antes de dormir. Recuerda a tu papá enseñándote a andar en bicicleta. Por un momento, los párpados de la niña temblaron, y pude ver movimiento detrás de ellos. Recuerda a tu hermano pequeño, como te abraza cuando tiene pesadillas. Las tres mujeres se tensaron, y la luz de las cruces comenzó a parpadear irregularmente. No, dijo la primera con voz más aguda. Ya han elegido. Ya son nuestros. Pero pude ver que algo estaba cambiando en los niños. Uno por uno, comenzaron a abrir los ojos, confundidos y asustados. En ese momento crítico, las tres mujeres se transformaron completamente. Sus formas hermosas se desvanecieron, revelando lo que realmente eran, sombras retorcidas de dolor y venganza, alimentadas por siglos de injusticia y soledad. Sus gritos resonaron por todo el bosque, un sonido que parecía venir desde las profundidades de la tierra misma. No pueden llevárselos, gritaron al unísono. Son todo lo que tenemos, todo lo que nos queda. La niebla se volvió tan densa que apenas podía ver mis propias manos, y la temperatura descendió hasta el punto de que mi aliento se cristalizaba inmediatamente. Los niños comenzaron a levantarse, pero se movían como sonámbulos, atrapados entre dos realidades. Niños, grité con toda la fuerza de mis pulmones. Recuerden quiénes son. Recuerden a sus familias. Recuerden sus nombres. Uno por uno, comencé a llamarlos por sus nombres completos, recordándoles detalles específicos de sus vidas, las mascotas de Carmen, los dibujos de Lucía, las preguntas constantes de Sofía. Con cada nombre que pronunciaba, la luz de las cruces se debilitaba un poco más. Las tres sombras se abalanzaron hacia mí, pero cuando traté de protegerme, algo extraordinario sucedió. Una luz dorada comenzó a emanar de mi pecho, expandiéndose hasta formar una barrera protectora alrededor de los niños y de mí. Era el amor que sentía por cada uno de mis estudiantes, materializado de alguna manera en esta realidad alterada. El amor de una maestra, susurró una de las sombras con sorpresa. Es casi tan fuerte como el de una madre. La luz dorada se intensificó, y pude ver que los niños estaban recuperando completamente la conciencia. Sus rostros volvían a tener color, sus ojos brillaban con vida propia, y comenzaron a llorar y llamar a sus padres. Las tres sombras retrocedieron, pero no se rendían. Si no pueden ser nuestros hijos, dijeron con voces llenas de una furia ancestral, entonces nadie los tendrá. Comenzaron a invocar algo mucho más oscuro, y pude sentir que la realidad misma se estaba desgarrando a nuestro alrededor. Los árboles comenzaron a marchitarse, el suelo se agrietó, y el aire se llenó de un olor a azufre y muerte. Era como si estuvieran tratando de arrastrar todo el claro hacia algún lugar entre dimensiones. «Corran», les grité a los niños. «Corran hacia el pueblo y no miren atrás». Pero los pequeños se aferraron a mí, demasiado aterrorizados para moverse. En ese momento de desesperación, recordé algo que el padre González había mencionado. Las hermanas habían sido ejecutadas injustamente, y esa injusticia era la fuente de su poder. «Escúchenme», grité a las sombras. «Sé que fueron tratadas injustamente. Sé que perdieron a sus propios hijos sin razón. Pero perpetuar ese dolor no las traerá de vuelta». Las sombras se detuvieron, y por un momento, el caos a nuestro alrededor se calmó. Su dolor es real, continué, pero estos niños no son responsables de lo que les hicieron. Déjenlos ir, y yo me aseguraré de que su historia sea contada correctamente. De que la gente sepa la verdad sobre lo que les pasó. Las tres sombras se miraron entre sí, y lentamente comenzaron a recuperar sus formas humanas originales.
Ya no parecían amenazantes, sino infinitamente tristes. Hemos estado tan solas, susurró una de ellas. Tan llenas de dolor durante tanto tiempo que habíamos olvidado cómo era sentir otra cosa. Prometemos contar su historia, repetí con firmeza. Prometemos que la gente sabrá que fueron inocentes, que fueron víctimas de la ignorancia y el miedo. Las mujeres asintieron lentamente, y una por una comenzaron a desvanecerse como niebla al amanecer. Cuiden bien de los pequeños, fueron sus últimas palabras. Y recuerden que el amor verdadero nunca busca poseer, sino liberar. La niebla se disipó, las cruces dejaron de brillar, y de repente estábamos de vuelta en el bosque normal, con los senderos familiares y los sonidos habituales de la naturaleza. Los 9 niños estaban confundidos pero ilesos, sin recordar claramente lo que había pasado. Los llevé de vuelta al pueblo, donde sus familias los esperaban desesperadas. En los días siguientes, trabajé con el padre González para documentar la verdadera historia de las 3 hermanas, y organizamos una ceremonia para honrar su memoria y la de sus hijos perdidos. Desde entonces, no ha habido más incidentes en el bosque. Los niños juegan libremente cerca de las cruces, que ahora son solo monumentos de piedra sin poder sobrenatural. Pero yo nunca olvidaré esa noche, ni la lección que aprendí, que el amor verdadero, ya sea de una madre, un padre o una maestra, siempre busca el bienestar del otro, nunca su posesión. Y que a veces, las historias más aterradoras nacen del dolor más profundo. Mi nombre es Dr. Elena Vázquez y trabajo como pediatra en el Hospital Infantil San Rafael de Barcelona desde hace 12 años. En mi profesión he visto casos médicos complejos, situaciones familiares difíciles y enfermedades que desafían la lógica científica. Pero nada me había preparado para el caso que llegó a mi consulta en noviembre de 2023. Todo comenzó cuando 5 niños de diferentes barrios de la ciudad fueron traídos por sus padres con síntomas idénticos, se quedaban dormidos súbitamente durante el día, hablaban en sueños en idiomas inexistentes, y al despertar dibujaban compulsivamente la misma imagen una y otra vez. El dibujo siempre mostraba a una mujer anciana con cabello largo y plateado, rodeada de frascos que contenían luces brillantes, y niños flotando en burbujas translúcidas. Los análisis médicos no mostraban nada anormal, niveles hormonales correctos, actividad cerebral normal, sin signos de intoxicación o infección. Pero había algo en los ojos de estos niños que me inquietaba profundamente. Era como si estuvieran viendo constantemente algo que el resto de nosotros no podíamos percibir. Cuando les preguntaba qué soñaban, todos describían el mismo lugar, una casa antigua llena de frascos luminosos donde una abuela muy amable les prometía que nunca más tendrían pesadillas. Era el comienzo de algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la medicina y la realidad. Barcelona es una ciudad donde lo antiguo y lo moderno coexisten en cada esquina, donde edificios medievales se alzan junto a rascacielos de cristal y las leyendas urbanas se mezclan con la vida cotidiana de millones de habitantes. El Hospital Infantil San Rafael se encuentra en el distrito de l'Eixample, un edificio modernista de principios del siglo XX que ha sido renovado múltiples veces pero conserva su esencia original. Los pasillos de mármol blanco resuenan con los pasos del personal médico, y las altas ventanas dejan entrar una luz dorada que se filtra a través de los vitrales de colores. Mi consulta está en el 3er piso, decorada con dibujos infantiles, juguetes educativos y diplomas que atestiguan años de estudio y dedicación. Desde mi ventana puedo ver el barrio gótico, con sus callejuelas estrechas y edificios que han sido testigos de siglos de historia. Es en esas calles antiguas donde, según los registros hospitalarios, se han concentrado la mayoría de los casos extraños a lo largo de los años. Los 5 niños afectados, Mark de 6 años, Aina de 7, Pau de 8, Laia de 7 y Oriol de 9, provenían de familias completamente diferentes, un ingeniero y una abogada, unos comerciantes, una profesora soltera, una pareja de artistas y un matrimonio de jubilados que criaba a su nieto. No había conexión aparente entre ellos, excepto que todos vivían en un radio de 2 kilómetros alrededor del barrio gótico. El Hospital San Rafael tiene una larga historia de casos médicos inexplicables, algo que descubrí cuando comencé a investigar en los archivos. El edificio fue construido sobre los cimientos de un antiguo convento del siglo XIV, y los registros más antiguos mencionan episodios similares que se repetían aproximadamente cada 30 años. Los síntomas eran siempre los mismos: niños que caían en sueños profundos, hablaban en idiomas desconocidos y dibujaban imágenes idénticas. La descripción médica variaba según la época. En el siglo XIX se atribuía a vapores malignos, en los años 1920 a histeria colectiva, en los 1950 a efectos de la contaminación industrial, pero los síntomas permanecían constantes. Mi oficina conserva la atmósfera acogedora que siempre he tratado de mantener para que los niños se sientan cómodos.
Las paredes están pintadas de colores suaves, hay estanterías llenas de libros infantiles y una pequeña área de juegos donde los pequeños pacientes pueden relajarse mientras esperan. Pero desde que comenzaron estos casos, cada rincón familiar parecía cargado de una tensión invisible. Los 5 niños mostraban una sincronización inquietante, se dormían exactamente a la misma hora cada día, 3:33 de la tarde, sus dibujos eran idénticos hasta en los más mínimos detalles, y cuando hablaban en sueños, sus voces se armonizaban como si fueran parte de un coro ensayado. Era como si estuvieran conectados por algún hilo invisible que trascendía la distancia física entre sus hogares. Mark Soler era un niño brillante y curioso, hijo de padres profesionales que siempre había destacado por su inteligencia precoz. Aina Puch venía de una familia de comerciantes del barrio gótico, una niña alegre que ayudaba en la tienda familiar después de la escuela. Pau Martínez vivía solo con su madre, una profesora de historia que había notado que su hijo había comenzado a hacer preguntas muy específicas sobre leyendas medievales de Barcelona. Laia Roca era hija de 2 artistas bohemios que inicialmente habían interpretado los dibujos de su hija como una manifestación de creatividad heredada. Oriol Vidal vivía con sus abuelos en una casa centenaria del barrio gótico, después de que sus padres murieran en un accidente cuando él tenía 5 años. Cada familia había notado los mismos cambios, los niños se volvían más silenciosos durante el día, pero por las noches hablaban animadamente en sueños sobre una abuela, que los visitaba y les mostraba tesoros maravillosos. Todos describían la misma casa, un lugar lleno de frascos brillantes donde se guardaban los sueños más bonitos del mundo. La mujer que los recibía era siempre descrita de la misma manera, anciana pero hermosa, con cabello plateado que brillaba como la luna y ojos que cambiaban de color según su estado de ánimo. Los niños insistían en que no era un sueño normal, sino que realmente visitaban este lugar cada tarde cuando se quedaban dormidos. El primer signo verdaderamente alarmante apareció cuando decidió observar a los 5 niños durante uno de sus episodios de sueño sincronizado. Los había citado a todos en el hospital a las 3 de la tarde, y puntualmente a las 3:33, todos se quedaron dormidos simultáneamente sin importar lo que estuvieran haciendo en ese momento. Mark estaba jugando con bloques de construcción, Aina hojeaba un libro de cuentos, Pau dibujaba en una pizarra, Laia armaba un rompecabezas y Oriol conversaba con una enfermera. De repente, como si hubieran recibido una señal invisible, todos dejaron lo que estaban haciendo y se recostaron en las camillas preparadas, cerrando los ojos al unísono. Durante los siguientes 40 minutos, monitoreé sus signos vitales y actividad cerebral. Lo que encontré desafiaba toda explicación médica, sus ondas cerebrales estaban perfectamente sincronizadas, como si sus 5 cerebros hubieran formado una sola red neuronal. Sus frecuencias cardíacas latían al mismo ritmo, sus respiraciones se habían coordinado, y la temperatura corporal de todos había descendido exactamente 2 grados. Pero lo más inquietante era lo que registraron los equipos de monitoreo durante los últimos 10 minutos del episodio, una actividad electromagnética anómala que parecía emanar de los niños mismos, creando un campo de energía que interfería con los instrumentos médicos. Cuando despertaron, todos al mismo tiempo, me miraron con expresiones de profunda tristeza. La abuela dice que pronto podremos quedarnos con ella para siempre, dijeron al unísono. Dice que nuestros sueños serán más hermosos de lo que podemos imaginar. Esa noche decidí investigar más profundamente en los archivos del hospital y de la ciudad. En los sótanos del edificio encontré cajas de documentos que databan del siglo XIX, muchos escritos a mano en catalán antiguo. Entre ellos descubrí el diario de un médico llamado Dr. Miquel Fontanals, quien había trabajado en el hospital en 1893. Sus anotaciones describían casos idénticos a los que estaba presenciando. Los niños caen en sueños colectivos y hablan de una mujer anciana que colecciona sus ensueños en frascos de cristal. Afirman que esta mujer les promete una vida eterna en un mundo donde solo existen los sueños más hermosos. El Dr. Fontanals había documentado que 5 niños habían desaparecido durante ese episodio, y aunque sus cuerpos nunca fueron encontrados, ocasionalmente los padres reportaban haberlos visto en sueños, felices y jugando en un lugar lleno de luz dorada. Encontré también referencias en documentos municipales a una mujer conocida como la coleccionista, que supuestamente había vivido en el barrio gótico durante el siglo XIV. Según las crónicas, era una anciana que había perdido a sus propios nietos durante una epidemia de peste, y que después de su muerte se había convertido en una entidad que buscaba adoptar los sueños de otros niños para crear un reino eterno donde la infancia nunca terminara. Los registros indicaban que cada 30 años, aproximadamente, esta entidad despertaba y comenzaba a atraer a niños susceptibles hacia su reino de sueños.
Los casos siempre seguían el mismo patrón, primero la sincronización, luego los dibujos idénticos, después las visitas oníricas, y finalmente, la desaparición. Al día siguiente, decidí visitar las casas de los 5 niños para hablar directamente con sus familias y observar su entorno. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Todas las casas estaban ubicadas en un radio perfecto alrededor de una dirección específica en el barrio gótico, Carrer dels Somnis número 13, una dirección que según los registros municipales no debería existir. Cuando fui a verificar personalmente, encontré un callejón estrecho que no aparecía en ningún mapa moderno, flanqueado por edificios medievales que parecían inclinarse hacia el centro como si estuvieran protegiéndolo de miradas curiosas. Al final del callejón había una casa de piedra gris que parecía mucho más antigua que las construcciones circundantes. Sus ventanas estaban cubiertas por contraventanas de madera carcomida, y la puerta principal tenía grabados símbolos que no reconocía pero que me resultaban inquietantemente familiares. Era la misma casa que los niños dibujaban obsesivamente, con cada detalle arquitectónico reproducido con precisión imposible para sus edades. Cuando traté de acercarme a la puerta, sentí una resistencia invisible, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pegajoso. El olor que emanaba del lugar era dulce pero nauseabundo, como flores marchitas mezcladas con algo químico que no podía identificar. Desde las ventanas superiores se filtraba una luz azul pálida que parpadeaba irregularmente, y ocasionalmente creía escuchar risas infantiles muy lejanas, como si vinieran de otro mundo. Tomé fotografías con mi teléfono, pero cuando las revisé más tarde, todas habían salido borrosas o completamente negras, como si algo hubiera interferido con la tecnología. El evento que cambió todo ocurrió el martes por la noche. Había decidido quedarme en el hospital para monitorear a los niños durante sus horas de sueño, cuando a las 11:47 de la noche todos los equipos médicos comenzaron a fallar simultáneamente. Las luces parpadearon, los monitores se llenaron de interferencias, y una melodía suave pero inquietante comenzó a filtrarse por los altavoces del sistema de comunicación interna. Era una nana cantada por una voz femenina muy anciana, en un idioma que sonaba como una mezcla de catalán medieval y algo mucho más antiguo. Los 5 niños, que habían estado durmiendo pacíficamente en habitaciones separadas, se levantaron al mismo tiempo y comenzaron a caminar por los pasillos del hospital como sonámbulos. Sus ojos estaban abiertos pero completamente blancos, sin pupilas visibles, y se movían con una coordinación perfecta hacia la salida principal. Traté de detenerlos, pero cuando intenté tocar a Mark, mi mano pasó a través de él como si fuera una proyección holográfica. Los niños atravesaron las puertas de cristal sin abrirlas, caminaron por las calles de Barcelona sin ser vistos por los transeúntes nocturnos, y se dirigieron directamente hacia el barrio gótico. Los seguí a distancia, documentando todo con mi teléfono, aunque sabía que las grabaciones probablemente no servirían como evidencia. La ciudad parecía diferente esa noche, las calles estaban más vacías de lo normal, los sonidos urbanos habituales habían cesado, y una niebla ligera pero persistente cubría las callejuelas medievales. Mi nombre es Dr. Elena Vázquez y trabajo como pediatra en el Hospital Infantil San Rafael de Barcelona desde hace 12 años. En mi profesión he visto casos médicos complejos, situaciones familiares difíciles y enfermedades que desafían la lógica científica. Pero nada me había preparado para el caso que llegó a mi consulta en noviembre de 2023. Todo comenzó cuando 5 niños de diferentes barrios de la ciudad fueron traídos por sus padres con síntomas idénticos, se quedaban dormidos súbitamente durante el día, hablaban en sueños en idiomas inexistentes, y al despertar dibujaban compulsivamente la misma imagen una y otra vez. El dibujo siempre mostraba una mujer anciana con cabello largo y plateado, rodeada de frascos que contenían luces brillantes, y niños flotando en burbujas translúcidas. Los análisis médicos no mostraban nada anormal, niveles hormonales correctos, actividad cerebral normal, sin signos de intoxicación o infección. Pero había algo en los ojos de estos niños que me inquietaba profundamente. Era como si estuvieran viendo constantemente algo que el resto de nosotros no podíamos percibir. Cuando les preguntaba qué soñaban, todos describían el mismo lugar, una casa antigua llena de frascos luminosos donde una abuela muy amable les prometía que nunca más tendrían pesadillas. Era el comienzo de algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la medicina y la realidad. Barcelona es una ciudad donde lo antiguo y lo moderno coexisten en cada esquina, donde edificios medievales se alzan junto a rascacielos de cristal y las leyendas urbanas se mezclan con la vida cotidiana de millones de habitantes. El Hospital Infantil San Rafael se encuentra en el distrito de l'Eixample, un edificio modernista de principios del siglo XX que ha sido renovado múltiples veces pero conserva su esencia original. Los pasillos de mármol blanco resuenan con los pasos del personal médico, y las altas ventanas dejan entrar una luz dorada que se filtra a través de los vitrales de colores.
Mi consulta está en el tercer piso, decorada con dibujos infantiles, juguetes educativos y diplomas que atestiguan años de estudio y dedicación. Desde mi ventana puedo ver el barrio gótico, con sus callejuelas estrechas y edificios que han sido testigos de siglos de historia. Es en esas calles antiguas donde, según los registros hospitalarios, se han concentrado la mayoría de los casos extraños a lo largo de los años. Los 5 niños afectados, Mark de 6 años, Aina de 7, Pau de 8, Laia de 7 y Oriol de 9, provenían de familias completamente diferentes, un ingeniero y una abogada, unos comerciantes, una profesora soltera, una pareja de artistas y un matrimonio de jubilados que criaba a su nieto. No había conexión aparente entre ellos, excepto que todos vivían en un radio de 2 kilómetros alrededor del barrio gótico. El Hospital San Rafael tiene una larga historia de casos médicos inexplicables, algo que descubrí cuando comencé a investigar en los archivos. El edificio fue construido sobre los cimientos de un antiguo convento del siglo XIV, y los registros más antiguos mencionan episodios similares que se repetían aproximadamente cada 30 años. Los síntomas eran siempre los mismos: niños que caían en sueños profundos, hablaban en idiomas desconocidos y dibujaban imágenes idénticas. La descripción médica variaba según la época. En el siglo XIX se atribuía a vapores malignos, en los años 1920 a histeria colectiva, en los 1950 a efectos de la contaminación industrial, pero los síntomas permanecían constantes. Mi oficina conserva la atmósfera acogedora que siempre he tratado de mantener para que los niños se sientan cómodos. Las paredes están pintadas de colores suaves, hay estanterías llenas de libros infantiles y una pequeña área de juegos donde los pequeños pacientes pueden relajarse mientras esperan. Pero desde que comenzaron estos casos, cada rincón familiar parecía cargado de una tensión invisible. Los 5 niños mostraban una sincronización inquietante, se dormían exactamente a la misma hora cada día, 3:33 de la tarde, sus dibujos eran idénticos hasta en los más mínimos detalles, y cuando hablaban en sueños, sus voces se armonizaban como si fueran parte de un coro ensayado. Era como si estuvieran conectados por algún hilo invisible que trascendía la distancia física entre sus hogares. Mark Soler era un niño brillante y curioso, hijo de padres profesionales que siempre había destacado por su inteligencia precoz. Aina Puch venía de una familia de comerciantes del barrio gótico, una niña alegre que ayudaba en la tienda familiar después de la escuela. Pau Martínez vivía solo con su madre, una profesora de historia que había notado que su hijo había comenzado a hacer preguntas muy específicas sobre leyendas medievales de Barcelona. Laia Roca era hija de 2 artistas bohemios que inicialmente habían interpretado los dibujos de su hija como una manifestación de creatividad heredada. Oriol Vidal vivía con sus abuelos en una casa centenaria del barrio gótico, después de que sus padres murieran en un accidente cuando él tenía 5 años. Cada familia había notado los mismos cambios: los niños se volvían más silenciosos durante el día, pero por las noches hablaban animadamente en sueños sobre una abuela que los visitaba y les mostraba tesoros maravillosos. Todos describían la misma casa, un lugar lleno de frascos brillantes donde se guardaban los sueños más bonitos del mundo. La mujer que los recibía era siempre descrita de la misma manera: anciana pero hermosa, con cabello plateado que brillaba como la luna y ojos que cambiaban de color según su estado de ánimo. Los niños insistían en que no era un sueño normal, sino que realmente visitaban este lugar cada tarde cuando se quedaban dormidos. El primer signo verdaderamente alarmante apareció cuando decidí observar a los 5 niños durante uno de sus episodios de sueño sincronizado. Los había citado a todos en el hospital a las 3 de la tarde, y puntualmente a las 3:33, todos se quedaron dormidos simultáneamente sin importar lo que estuvieran haciendo en ese momento. Mark estaba jugando con bloques de construcción, Aina hojeaba un libro de cuentos, Pau dibujaba en una pizarra, Laia armaba un rompecabezas y Oriol conversaba con una enfermera. De repente, como si hubieran recibido una señal invisible, todos dejaron lo que estaban haciendo y se recostaron en las camillas preparadas, cerrando los ojos al unísono. Durante los siguientes 40 minutos, monitoreé sus signos vitales y actividad cerebral. Lo que encontré desafiaba toda explicación médica: sus ondas cerebrales estaban perfectamente sincronizadas, como si sus 5 cerebros hubieran formado una sola red neuronal. Sus frecuencias cardíacas latían al mismo ritmo, sus respiraciones se habían coordinado, y la temperatura corporal de todos había descendido exactamente 2 grados. Pero lo más inquietante era lo que registraron los equipos de monitoreo durante los últimos 10 minutos del episodio: una actividad electromagnética anómala que parecía emanar de los niños mismos, creando un campo de energía que interfería con los instrumentos médicos. Cuando despertaron, todos al mismo tiempo, me miraron con expresiones de profunda tristeza.
La abuela dice que pronto podremos quedarnos con ella para siempre, dijeron al unísono. Dice que nuestros sueños serán más hermosos de lo que podemos imaginar. Esa noche decidí investigar más profundamente en los archivos del hospital y de la ciudad. En los sótanos del edificio encontré cajas de documentos que databan del siglo XIX, muchos escritos a mano en catalán antiguo. Entre ellos descubrí el diario de un médico llamado Dr. Miquel Fontanals, quien había trabajado en el hospital en 1893. Sus anotaciones describían casos idénticos a los que estaba presenciando. Los niños caen en sueños colectivos y hablan de una mujer anciana que colecciona sus ensueños en frascos de cristal. Afirman que esta mujer les promete una vida eterna en un mundo donde solo existen los sueños más hermosos. El doctor Fontanals había documentado que 5 niños habían desaparecido durante ese episodio, y aunque sus cuerpos nunca fueron encontrados, ocasionalmente los padres reportaban haberlos visto en sueños, felices y jugando en un lugar lleno de luz dorada. Encontré también referencias en documentos municipales a una mujer conocida como la coleccionista, que supuestamente había vivido en el barrio gótico durante el siglo XIV. Según las crónicas, era una anciana que había perdido a sus propios nietos durante una epidemia de peste, y que después de su muerte se había convertido en una entidad que buscaba adoptar los sueños de otros niños para crear un reino eterno donde la infancia nunca terminara. Los registros indicaban que cada 30 años, aproximadamente, esta entidad despertaba y comenzaba a atraer a niños susceptibles hacia su reino de sueños. Los casos siempre seguían el mismo patrón. Primero la sincronización, luego los dibujos idénticos, después las visitas oníricas, y finalmente, la desaparición. Al día siguiente, decidí visitar las casas de los 5 niños para hablar directamente con sus familias y observar su entorno. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Todas las casas estaban ubicadas en un radio perfecto alrededor de una dirección específica en el barrio gótico, Carrer del Somnis número 13, una dirección que según los registros municipales no debería existir. Cuando fui a verificar personalmente, encontré un callejón estrecho que no aparecía en ningún mapa moderno, flanqueado por edificios medievales que parecían inclinarse hacia el centro como si estuvieran protegiéndolo de miradas curiosas. Al final del callejón había una casa de piedra gris que parecía mucho más antigua que las construcciones circundantes. Sus ventanas estaban cubiertas por contraventanas de madera carcomida, y la puerta principal tenía grabados símbolos que no reconocía pero que me resultaban inquietantemente familiares. Era la misma casa que los niños dibujaban obsesivamente, con cada detalle arquitectónico reproducido con precisión imposible para sus edades. Cuando traté de acercarme a la puerta, sentí una resistencia invisible, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pegajoso. El olor que emanaba del lugar era dulce pero nauseabundo, como flores marchitas mezcladas con algo químico que no podía identificar. Desde las ventanas superiores se filtraba una luz azul pálida que parpadeaba irregularmente, y ocasionalmente creía escuchar risas infantiles muy lejanas, como si vinieran de otro mundo. Tomé fotografías con mi teléfono, pero cuando las revisé más tarde, todas habían salido borrosas o completamente negras, como si algo hubiera interferido con la tecnología. El evento que cambió todo ocurrió el martes por la noche. Había decidido quedarme en el hospital para monitorear a los niños durante sus horas de sueño, cuando a las 11:47 de la noche todos los equipos médicos comenzaron a fallar simultáneamente. Las luces parpadearon, los monitores se llenaron de interferencias, y una melodía suave pero inquietante comenzó a filtrarse por los altavoces del sistema de comunicación interna. Era una nana cantada por una voz femenina muy anciana, en un idioma que sonaba como una mezcla de catalán medieval y algo mucho más antiguo. Los 5 niños, que habían estado durmiendo pacíficamente en habitaciones separadas, se levantaron al mismo tiempo y comenzaron a caminar por los pasillos del hospital como sonámbulos. Sus ojos estaban abiertos pero completamente blancos, sin pupilas visibles, y se movían con una coordinación perfecta hacia la salida principal. Traté de detenerlos, pero cuando intenté tocar a Mark, mi mano pasó a través de él como si fuera una proyección holográfica. Los niños atravesaron las puertas de cristal sin abrirlas, caminaron por las calles de Barcelona sin ser vistos por los transeúntes nocturnos, y se dirigieron directamente hacia el barrio gótico. Los seguí a distancia, documentando todo con mi teléfono, aunque sabía que las grabaciones probablemente no servirían como evidencia. La ciudad parecía diferente esa noche, las calles estaban más vacías de lo normal, los sonidos urbanos habituales habían cesado, y una niebla ligera pero persistente cubría las callejuelas medievales.